A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. Todo pronto aquí para comenzar esta mesa de análisis internacional, esta mesa de este martes 8 de enero de 2019, cuando voy con los saludos a quien ya escuchaban, Leonel Harari. ¿Qué tal? Buen día, Leo, ¿cómo estás? Buen día para todos. Muy bien, un poco triste que me estoy yendo, pero sí. Ahí en los descuentos estás. ¿Sí? Estás por subirte al avión. Yo no quiero que llegues tarde porque nosotros nos retrasemos, ¿eh? Por favor, no quiero ser responsable. Al aeropuerto. Gustavo Calvo también, que recién lo escuchaban. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Y a la distancia, vía Skype, Javier Bonilla Saus, que sigue en México. Javier, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. El gusto es nuestro. Muchas gracias por comunicarse. ¿Hasta cuándo te quedas por allí? Todavía una semanita larga. Ah, está bien. Está bien, pero bueno, seguramente el próximo contacto ya de Mesa Inter sea acá entonces, en estudio. Lo más probable, sí. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. La instalación del nuevo Congreso de Estados Unidos el jueves de la semana pasada inauguró una nueva etapa en la era Donald Trump. Luego de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en noviembre, los republicanos mantuvieron el dominio de la Cámara de Senadores. Sin embargo, perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes a manos de los demócratas liderados por Nancy Pelosi, una veterana dirigente política que ahora va a ejercer un contrapeso fuerte a la presidencia de Donald Trump. Las tensiones entre los dos líderes ya se hacen sentir a raíz de un pedido del presidente para que en el próximo presupuesto se incluyan fondos para construir un muro en la frontera con México. Como los demócratas se oponen a la iniciativa, Trump se niega a firmar una extensión presupuestal para el gobierno federal, lo que hace que se mantengan cerrados cientos de oficinas públicas desde el pasado 22 de diciembre. Trump dijo el fin de semana que está dispuesto a invocar el recurso de emergencia de poderes para construir el muro sin la aprobación del Congreso. La respuesta de Pelosi no se demoró. A veces Trump da la impresión de que no solo le gustaría cerrar el gobierno y construir un muro, sino abolir el Congreso de tal manera que la única voz importante fuera la suya, dijo Pelosi al programa Sunday Morning News de CBS. Bueno, ¿cómo ven esta nueva etapa? ¿Cómo ven esta nueva era en el Congreso y cómo puede marcar la cancha de esta segunda mitad del gobierno del presidente Trump? ¿Por quién comenzamos? Gustavo, dale vos. Sí, bueno, hay que recordar que estas elecciones tuvieron un resultado que no dejó contentas a ninguna de las partes. Antes de las elecciones se había hablado de una ola azul porque aparentemente habría un gran descontento de la ciudadanía con el gobierno de Trump y se esperaba que los demócratas tuvieran un gran repunte electoral. De hecho, pasaron algunas cosas que desmienten un poco eso. Es cierto que los demócratas tuvieron un acceso a la mayoría en la Cámara de Representantes. También es cierto que los republicanos ampliaron su ventaja en senadores, lo cual abre una situación que es muy parecida a la que sufrió Obama en sus elecciones de medio tiempo, es decir, perdió la Cámara de Representantes y el resultado fue lo que me parece que puede llegar a suceder ahora. Es decir, se trancaron los proyectos de ley, hubo una especie de bloqueo durante 2 años porque todo aquello que surgía de la Cámara de Representantes no era votado en el Senado y viceversa. Esa es aparentemente la realidad a que nos enfrentaríamos en el futuro. Sin embargo, los demócratas están viviendo de alguna forma una especie de fiesta triunfalista donde se empiezan a dar algunos tipos de argumentos que se parecen mucho a la posverdad de que se lo acusa a Trump a veces, ¿no? Es decir, la mitad de los representantes demócratas están hablando de un impeachment que estaría a la vuelta de la esquina, están hablando en aras de su nueva integración, que incluye a mucha gente joven, mucha gente muy militante, mucha gente que viene de estratos latinos o de estratos de otro tipo de origen o etnias, que también están muy combatientes con Trump, y a la vez su otra mitad, que es la de los líderes demócratas tradicionales, que tienen todos mucha edad, hay que recordar eso. Sí. Estamos hablando de gente de 70, 80 años en la mayoría de los casos, le ponen un poco de paños fríos a este tema en particular, ¿no? Pero
ese es el momento que estamos viviendo ahora, el de la asunción de esa nueva mayoría, y obviamente los discursos de esa mayoría van tendientes a decir, vamos por todo, podemos por todo, o como le dijo una musulmana elegida representante a su hijo, vamos a destituir a este hombre malo, dijo otras palabras, pero vamos a dejarlo así. Ese es el ambiente hoy en Washington. Me parece que la espuma va a bajar y la realidad va a ser otra. Bueno, ya nos contarás después cuál va a ser la realidad, a ver qué estimas. Dale, Leo. La realidad vamos a saber cuál es cuando llegue. Sí, cuando llegue. No, pasaron muchas cosas interesantes. Uno, es el más diverso congreso de la historia de Congreso de los Estados Unidos, por la composición. Es el más femenino también. Es el año de la mujer en Estados Unidos. Hay muchas más mujeres que antes, sobre todo para el lado demócrata, porque en el lado republicano no ha habido muchas mujeres electas. Hay 22 nuevos miembros que han trabajado para la CIA o para las Fuerzas Armadas o algún otro organismo de represión de los Estados Unidos, lo que también es interesante. De inteligencia, Leo, de inteligencia. Bueno, sí, artificial, digamos, porque la natural no se les ve mucho. En fin, es un congreso interesante. Yo creo que es como el papel de lija, va a empezar rayando y después que lo usaste un rato va a empezar a pulir y al cabo de un cierto tiempo no va a servir para nada, porque tiene una ventaja que es propia de Estados Unidos y por una vez saludo la institucionalidad americana, y es que han sabido recuperar las diferentes fuerzas de la sociedad e integrarlas a una discusión. Es decir, han institucionalizado las diferentes corrientes de la sociedad, fenómeno que vemos que otro país no lo pueden hacer, y empiezan a salir estos movimientos autoconvocados, aparentemente espontáneos, donde el Estado no tiene un interlocutor posible. Aquí están en el Congreso, va a haber ruido en ese Congreso, va a ser un Congreso movido. Creo que, como siempre, se pasa de un sistema, de una ética de principios en los nuevos congresistas que vienen con todo su empuje militante y su compromiso con su base, a una ética de responsabilidad. Los van encuadrando, mirá, no hagas esto porque se rompe esto otro, en fin. Luego una mayoría de ellos terminan, digamos, entre comillas, para no ofender a nadie, en la corrupción normal que estos sistemas conllevan. Uno lo ve en los viejos senadores que no hacen más que representar intereses de los lobbies, y muchos congresistas que lo único que están buscando es favorecer su base y les importa un rábano hacia dónde llegan las cosas. Algunos siguen más o menos intactos, son los papel de lija de mejor calidad, digamos. Javier, ¿tu primer comentario sobre esta nueva etapa? Bueno, sí, acompaño en gran medida lo dicho por los colegas. Me gustaría retomar lo que decía Leo, pero sin referencias a la carpintería y el tratamiento de la madera, ¿verdad? Efectivamente hay por un lado, comparto la idea de que las instituciones norteamericanas tienen aún capacidad para incorporar conflictos que se están repitiendo en muchas partes del mundo de diferente manera, pero no deja de ser cierto que la polarización de la sociedad americana crece, o sea que comparto parcialmente eso. O sea, las instituciones están cumpliendo su función, pero en algún sentido les está costando cada vez un poquitito más. Creo que además también esto se enraiza en la situación que se genera a partir de las elecciones de midterms, en donde el Partido Demócrata encuentra el control o consigue el control de la Cámara de Representantes, y eso le da una situación que ya es conocida en Estados Unidos. Lo que me gustaría incorporar como novedad por mi parte es que lo que yo siento, más allá de las referencias sociológicas a la edad de los participantes y todo eso, que es importante, pero creo que ya fue dicho y no tenemos por qué volver a ello, lo que yo siento es que la discusión hoy, y es un poco temprano para hacer un análisis más ambicioso, gira un poco en torno a las personalidades. Trump es un mago para crear un escenario que hable de él.
No sé si del lado de los demócratas la personalidad de Nancy Pelosi no tiene algo de eso, infinitamente más sensata, infinitamente más razonable, infinitamente más compartible algunos de sus planteos, pero de cualquier manera me temo que esto esté perfilando una suerte de disputa política que gira en torno a los personajes más que a las instituciones propiamente dichas. Y en eso es lo que me preocupa más del lado demócrata, es que no logro ver, más allá de los comentarios de algún personaje del Partido Demócrata que se destaque, no logro ver qué es lo que le van a oponer a Trump. Trump si se quiere sentar en el muro y hacer el muro, no sé cómo van a impedir eso. No veo un relato, digamos, con cierto horizonte, que sea distinto, claramente distinto, y que pueda generar, todavía no en el electorado, porque las elecciones todavía demoran un ratito, pero por lo menos en la opinión pública, una certeza de que la alternativa ofrecida por el Partido Demócrata es radicalmente distinto. No veo otra cosa que una especie de activismo cargado casi demencial a veces de parte del presidente Trump, pero del otro lado veo sobre todo reacciones en contra, pero eso no genera, me parece, la sensación de que hay una propuesta demócrata enfrentada a la falta de sensatez de este republicano extremista que ha resultado ser el presidente Trump. A ver, acá tus compañeros tienen cosas que acotar sobre eso. A ver, ¿tomás ese punto? Varias cosas. Muy cortita antes, la composición tan variopinta del Partido Demócrata también tiene un componente de estrategia electoral. En las elecciones anteriores, todas las organizaciones, digamos que atendían a los colectivos, a las minorías, y esos siempre tuvieron muy permeadas en los partidos políticos, a veces en estratos más bajos, a veces en estratos más altos. En estas últimas 2 elecciones, muchas de esas organizaciones tendieron a concentrar su estrategia en un partido. Es decir, antes se quería decir o demostrar, bueno, hay latinos demócratas y hay latinos republicanos. Hay hindúes demócratas y hindúes republicanos. Bueno, hoy son todos demócratas. Entonces pudimos ver en algunos condados de algunos estados de Estados Unidos, de repente, candidatos republicanos que ya estaban haciendo campaña por un lugar en el Partido Demócrata. Es decir, el Partido Demócrata concentró todas estas etnias, inmigrantes y todos estos orígenes raciales y ideológicos. De alguna manera es lógico entonces que al obtener una mayoría eso esté compartido de esa forma. Bueno, vamos ahora un poquito a lo que dijo Javier. Hay un tema, Javier, que me parece a mí, es que las elecciones en Estados Unidos marcan los ritmos, marcan los tiempos. Estas elecciones de medio tiempo demostraron que los demócratas pueden tener un nivel de movilización, pero también demostraron que Trump no perdió el pulso. En los 5 estados en donde Trump se tomó un avión y fueron los 5 estados donde ganó. Es decir, Trump no es alguien que esté sorprendiendo a la gente y por eso lo votaban, porque era una aspiración a que él hiciera algo. Ya tiene 2 años y pico de gobierno, la gente lo conoce. Y mucha de su base electoral sigue allí. Es decir, él sigue teniendo una base electoral presente. Y los demócratas, más allá de Nancy Pelosi, que vamos a decir las cosas como son, tiene una carrera muy extensa como política, pero ha sido una lobista de toda la vida. Es decir, no va a ser un líder electoral con vistas a una elección. Salió Warren en estos días a decir que va a ser candidata. Tampoco tiene eso. Es decir, el Partido Demócrata hoy no tiene alguien que conecte con la gente, no tiene un líder que conecte con la gente. Entonces, de alguna manera, el Partido Demócrata tiene que plantar batalla, porque tiene que dar en la opinión pública una visión combativa, confrontativa. Pero, ¿qué puede hacer el Partido Demócrata? Y ahora íbamos a lo que tú me decías, Romina, ¿qué pasa hacia adelante? Sí. Y pasa poco y nada. Se habla de un impeachment. En primer lugar, no se puede imputar a un presidente en ejercicio en Estados Unidos, es decir, no se puede hacer eso, o sea que no se puede iniciar una acción judicial. Para iniciar un impeachment se inicia con una mayoría simple en la Cámara de Representantes, pero necesitan 2/3 en un Senado que es ampliamente republicano. Es decir, hay cosas que no van a poder pasar y se le está diciendo a la gente que es posible que pasen. Entonces, de alguna manera, como dice Leo, la lija se va a ajustar, yo prefiero la imagen de la escoba, va a barrer como tiene que barrer y va a estar bloqueado esto por 2 años. Ahí está, bueno, pero vos usás ese término, va a ser un gobierno bloqueado entonces. Va a ser un gobierno bloqueado. Por lo menos. Va a ser un gobierno bloqueado y lo puede desbloquear no Trump, lo puede desbloquear Pelosi. ¿Por qué?
porque los demócratas saben que sin ir a los extremos de Trump, te doy un ejemplo, el Obamacare es perfectible, tiene defectos, es un mal sistema. Dentro del Partido Demócrata muchos quisieron reformarlo aún con Obama en el poder. Entonces, si hoy Trump pone sobre la mesa, no la caída del Obamacare, pero por ejemplo una reforma, Nancy Pelosi es una carta que puede recoger, por ejemplo. Entonces, esas cosas puntuales sí pueden pasar. El muro, no se ha hecho nada hasta ahora. Lo que ha hecho Trump es levantar 2 metros lo que ya construyó Obama, porque vamos a decir que Obama construyó 1000 kilómetros de muro, ¿no? Pero es cierto que si Trump lo quiere hacer, lo va a hacer. Y es más, hoy cualquier norteamericano medio, sea de izquierda o de derecha, en términos norteamericanos, sea demócrata, sea republicano, sabe que el tema migratorio es un tema que hay que tener en cuenta y sabe que las fronteras no van a poder seguir abiertas porque es masiva la inmigración. Entonces, de alguna manera, si no se hace un muro, se van a hacer controles. Hoy Nancy Pelosi tímidamente hablaba de, bueno, no hagamos un muro, no hagamos esto, deberíamos desviar los medios para tener drones, para tener radares. Y bueno, está diciendo entre líneas que ella también tiene eso como un problema que hay que tener en cuenta más allá del muro sintomático de Trump. Yo creo que hay dos elementos de fondo y que mueven realmente la pelota y todo lo otro es el show. El primer elemento es la capacidad del señor Trump de poner la agenda. Estamos hablando del muro, claro, cuando el verdadero tema en estos momentos es que está probablemente por salir el informe del fiscal general Mueller, que una parte muy importante de la gente de confianza de Trump están presos con múltiples delitos, que empiezan a haber elementos más fuertes. Hay rusos presos, hay Manafort y Michael Cohen y otros tipos que fueron fundamentales, Flynn, el teniente general Flynn, cooperando con el FBI, con la investigación. Es decir, esos son temas enormes para un presidente que va perdiendo su autoridad política en la medida que su gente de mayor confianza están demostrando ser delincuentes, como se ha dicho en esta mesa desde la época de la campaña electoral, una y otra vez, en particular por mí, porque los demás lo defendían, pero siguen siendo delincuentes no solo para mí, sino para la justicia americana. Ese es un tema principal y ese es un tema al cual no se habla porque Trump empieza a decir sus pavadas con respecto al muro. 1. 2. Hay una profunda crisis política de los partidos en Estados Unidos. El Partido Republicano fue sorprendido porque todo el personal político tradicional se derrumbó en la campaña electoral y un outsider, aparentemente totalmente outsider, ese que sale como candidato y es el presidente, y los republicanos se encuentran con la opción de ignorarlo. Algunos de ellos formaron parte de un grupo que se llamaba Nunca Trump. Y ahora están colaborando con Trump, porque se dan cuenta que es eso o estar afuera. Un partido que ya venía... Pero eso explica el personalismo de que hablaba Javier. Y, voy a ir tú a también. Tema, es decir, están jugados a él. Pero yo quiero hablar de los que son las fuerzas de fondo, que me parece que van a aflorar los otros fenómenos luego. La segunda fuerza de fondo es que la crisis de los partidos políticos ya estaba bien instalada. El Partido Republicano había tenido el Tea Party, que ahora se transformó claramente en derecha alternativa, conservadora. Y el Partido Demócrata había tenido, y se vio durante la campaña, dos corrientes muy diferentes entre la de Bernie Sanders y la de Hillary Clinton, en las cuales no siempre el juego fue limpio. Entonces, estamos participando de un Congreso que refleja esas contradicciones y estamos viendo que no existe. Ahí es donde viene tu tema de que hay líderes o no hay líderes, claro, o cómo lo van a hacer. Es decir, porque no es Nancy Pelosi el camino. No decantaron todavía. Les pasa a ellos lo que nos pasa a nosotros en Uruguay también. La vieja generación de políticos todavía nos resulta indispensable porque la nueva no acomodó los zapallos en el carro. Javier, te escuchamos a vos. Sí, creo que lo que nos sucede a los tres es que también el fenómeno del cual pretendemos analizar es un poco el que se genera a partir de las elecciones de medio término, es un poco nuevo, ¿no? Las tendencias no son claras, pero sí hay acuerdo, me parece, en torno a la idea de que hay dificultades desde el lado demócrata a sacarle partido a este triunfo, que fue un triunfo a medias, como bien dijo Gustavo al principio, y eso tiene que ver con su capacidad de reacción ante un
Partido Republicano, que por muy en crisis que esté, que seguramente lo está con respecto a su pasado, está hoy marcando la agenda a través de un personaje que, bueno, deberíamos hacer quizás una mesa especial para ver cómo, y de eso hablamos en parte en su momento, cómo fue que logró tener una especie de soporte bastante amplio en el electorado norteamericano, y que no solo lo tuvo en el momento de la elección, sino que lo ha mantenido a pesar de que creo que no hay un solo norteamericano que no sea consciente que el funcionamiento de la Casa Blanca, desde lo más burocrático interno hasta los grandes temas a nivel internacional, lo está funcionando de manera, por decirlo suavemente, de una desprolijidad infinita. Ayer leía simplemente que, no sé, Turquía recibía un enviado de Estados Unidos diciendo que, bueno, todo lo que se dijo de la retirada de las tropas, bueno, todo eso lo vamos a ver de vuelta, porque en realidad están los kurdos y entonces es una sucesión de marcha atrás, de cambios, de falta de norte claro, que tiene que ver con un ejercicio personalista de parte de Trump, y que el propio partido ni siquiera lo acota o le queda otra alternativa que acompañar con la discreción más o menos notoria que los otros líderes quieran mantener. Entonces creo que efectivamente estamos en un momento de crisis relativa de los partidos. Es cierto que todavía no hay lo que se ha planteado en otros casos, el surgimiento de movimientos espontáneos fuera de control, como es el caso de Francia, por ejemplo, pero creo que para tener una idea un poquito más sólida del desarrollo de esto, es que deberíamos tener un poquito más de perspectiva, de tiempo. En el tiempo cuentan estas cosas, y no sé si el desarrollo del tiempo va a ser simplemente un acomodar los zapallos, como utilizo ahora Leo como metáfora. Seguramente siempre lo hay, o quizás haya un sobresalto del electorado en torno por lo menos a algún tema, y esa especie de protagonismo agobiante que tiene Trump con cualquier propuesta empiece a perder espacio y otros tomen el lugar que el Partido Demócrata en su conjunto merecería tener. En fin, un poco esa sería la reflexión general, Romina, que yo haría. Ya venimos enseguida con el segundo tema que tenemos para esta mesa de análisis internacional, que está de alguna manera relacionado, ¿no? Yo creo que está relacionado porque Bernie Sanders creó un impacto enorme en el proceso electoral americano. Realmente, yo he estado en algunas de las manifestaciones, estaba lleno de gente joven y con ganas, no correspondía al personaje que es más bien de un abuelito, al entusiasmo y las ganas de esa gente. Y eso traspasó fronteras ahora, ¿no? Va por una iniciativa más global de la que ahora les contamos. Ahí está, que refleja una visión política que ahora intentan transformarla en un proyecto político. Volvemos enseguida hablando de eso.